Inquietudes a la legisladora Nadia Fernández, integrante del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba. Nadia, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, Luis Bien, todos. Segarra, Gregorio Tatiana, Andrés Oliva, Silvina Brochero por aquí. Nadia, lo primero que preguntamos es, formalmente, a esta altura, es martes temprano y recién están perfilando la sesión próxima, que será la próxima semana. ¿Hay en agenda, hay en carpeta alguna discusión por un protocolo antipiquetes? Sí, hay dos proyectos en este momento en la Comisión de Seguridad. Un proyecto viejo que fue rehabilitado en el día de ayer, que es un proyecto de Juan Manuel Cid, que se presentó en el 2022, que pretende modificar el Código de Convivencia, y otro proyecto que es del legislador Spaches y, como bien dijeron, que es un poco más punitivo, digamos, con un enfoque más punitivo en relación a los piquetes, y es más parecido al protocolo nacional, digamos. En eso nosotros vamos a iniciar el debate en la Comisión de Seguridad este jueves a las 2 de la tarde, de estos dos proyectos en principio y de todos los que puedan surgir de acá hasta el jueves en relación a este tema. En el medio, bueno, hay otras pretensiones de modificación del Código de Convivencia, como eludir los controles de la caminera, bueno, algunas otras cosas que tienen que ver con el Código de Convivencia, pero bueno, iniciar un debate a los fines de tratar de buscar consensos en relación a estas cuestiones, y a muchas otras que hacen a las pautas de convivencia en la provincia de Córdoba. Me detengo un instante en eso, Nadia, porque hasta aquí veníamos hablando, o el tema la pasada semana, que llega hasta ayer, es la protesta social. No obstante, el primer proyecto que mencionaste es el Código de Convivencia, y eso regularía mucho más que la protesta en espacios públicos. Ahí vos misma acabas de mencionar, por ejemplo, la posibilidad de que se endurezcan sanciones para conductores desaprensivos, o lo que viene señalando algunos voceros del gobierno provincial, el propio intendente Daniel Pacerini, la necesidad de repensar comportamientos agresivos para empleados públicos o para efectores como los trabajadores de salud. ¿Será entonces que la protesta o el derecho de protesta es el ariete para empezar a discutir algo mucho más amplio en la provincia de Córdoba? No, yo lo que creo, esta es una opinión personal, que hay aquí dos cuestiones. Primero, tratar de no tener declaraciones rimbombantes adecuadas a la coyuntura, porque eso no resuelve nada. Creo que nadie, por lo menos en nuestra fuerza política, digamos que estamos en el gobierno ya hace un tiempo, tenemos muy claro que el derecho a protesta existe y que las restricciones desproporcionadas después son muy difíciles de implementar, porque cuando a veces uno piensa, cuando se introdujo el 194, que es del Código Penal, que es el que generalmente usan a nivel nacional, en Buenos Aires, en los piquetes, en las movilizaciones más grandes o más violentas, si se quiere, fue en el 68 con un decreto de Onganía, y al año siguiente fue el Cordobazo, o sea que es relativo siempre tratar de regular cuando las movilizaciones tienen un sentido real, y bueno, y eso es muy difícil de detener. Lo que creo es que en Córdoba, cuando se presentó este proyecto en el 2022, había muchas movilizaciones y acampes en la ciudad, intentos de acampes en la calle Chacabuco y del Boulevard Ilía. Tuvimos cerca de 10 días un gran acampe, y eso fue un conflicto desproporcionado. En consecuencia, ahí es donde surgió esto de tratar de establecer algunos mecanismos claros para coordinar las movilizaciones con notificación previa, y que sin que esto, por supuesto, se convierta en una barrera burocrática, porque ahí vendría el incumplimiento. Priorizar la mediación siempre, el diálogo antes de la intervención policial,
evitando el uso excesivo de la fuerza, proteger los corredores sanitarios, cosa que no me parece imposible, y el acceso a servicios esenciales durante las protestas. Es decir, hay fuerzas sindicales, como lo que vimos la semana pasada, en donde tienen absolutamente claro cuáles son los recorridos que verdaderamente perjudican el movimiento de una ciudad. Si yo intercepto más de 100 líneas de colectivo, si intercepto en los puentes que pasen o no las ambulancias, si hago cortes cerca del cordón sanitario, y bueno, estoy claramente en una actitud de perjudicar al colectivo más allá, o por lo menos con medidas desproporcionadas, que no van tampoco a resolver lo que hoy se podría estar resolviendo en una conciliación obligatoria. Nadia. Entonces, creo que, establecer a lo mejor, no digo que esto sea así, pero pensamos, y en aquel momento lo resolvimos, se presentó un proyecto de esas características, ¿y por qué no prosperó? No prosperó porque en ese momento el intendente Martín, que era intendente de la ciudad, Martín Yarlora, ahora gobernador, junto con su gabinete, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad, que en ese momento era Julián López, se pusieron de acuerdo en un protocolo junto con todas las organizaciones que más o menos estaban organizando manifestaciones, y ese protocolo funcionó por lo menos hasta la semana pasada. En consecuencia, yo creo que hay que barajar y dar de nuevo, y tranquilamente es posible hacer todo esto, es decir, garantizar el derecho a protesta, establecer mecanismos claros con una notificación previa para que la policía también se organice, para garantizar corredores sanitarios, para no perjudicar servicios esenciales. Es perfectamente posible, le diría, sin ningún instrumento nuevo que salga de la legislatura. Esto no significa que nosotros no hagamos el debate, que no hagamos lo que tenemos que hacer, pero digo, hoy existen las herramientas para garantizar que la ciudad no quede sitiada como el jueves pasado. ¿Cuáles serían concretamente, Nadia, cómo le va? Gregorio Tatian la saluda. ¿Cuáles serían concretamente esas variables que diferencian una protesta, como usted dice, para usar sus palabras, con sentido real, de una que no lo es? Usted ponía el ejemplo de los intentos de acampe en el Boulevard Chacabuco, más allá del aviso previo a las autoridades para que la policía pueda organizar la seguridad de una protesta. ¿Qué es lo que dividiría una de otra? Yo creo que los acampes era una cosa insostenible en una ciudad como la de Córdoba, donde las avenidas son más angostas, en donde las arterias, vos tenés arterias donde sí o sí pasan líneas de colectivo, en donde había acampes y utilizaban, digamos, baños químicos, y había niños y niñas durmiendo en carpas. Digamos, era absolutamente irracional. Sí, no quiero quedarme con ese ejemplo concreto, quiero entender dónde está la línea que divide una cosa de otra, porque es una frontera un poco difusa. No es difusa, está clarita la frontera. Cuando vos perjudicás los corredores sanitarios, impedís el paso de los colectivos, y lo haces cortás todos los puentes al mismo tiempo, y está claro que el perjuicio va más allá de una movilización de media calzada. Entonces, nosotros no estamos diciendo, vayan por las veredas. Estamos diciendo, por lo menos garanticen la media calzada. Está bien. Yo me refería concreto como, por ejemplo, a partir de cuántos puentes cortados sería que se bloquean, o un solo puente. Eso es lo que... La ciudad está rodeada de puentes. Los puentes son como un fuerte. Si vos impedís el paso de los puentes, nadie puede entrar ni salir de la ciudad. Y también es un perjuicio en términos de seguridad, tremendo. Entonces no es una cuestión, y lo saben algunos que conocen la ciudad, que la conocen bien, saben perfectamente que cortar los puentes provoca un perjuicio serio. No es que solamente el tipo que va en la camioneta, que tiene todo el derecho del mundo a salir o a entrar, no puede pasar, sino que no puede pasar nadie.
Ahora, Nadia, es una mirada muy parcial, ¿no? Me quedé con las palabras de usted. Buenos días, Silvina Brochero la saluda. Que hay gente que protesta junto con sus hijos y el tema de los baños químicos y el corte. ¿Por qué no esas mujeres no tienen derecho a protestar junto con sus hijos? A ver, entienda, ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no un Estado que no le brinda determinadas cuestiones que necesitan? ¿Por qué no tienen derecho a salir a la calle con los niños? Yo les aclaro una cosa. Yo tengo claridad de lo que significa protestar. Y tengo claridad que cuando los pueblos marchan en la lucha, lo hacen sin pedir permiso. Claro. Ahora, una cosa es una protesta legítima que nadie puede limitar, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos además es clara, no podés excederte en las restricciones, y además que es muy difícil de implementar. A ver, eso es así. Lo que yo estoy diciendo es que acá hay que buscar un justo punto medio, porque una cosa es que se intente perjudicar y sitiar una ciudad durante horas, y otra cosa es garantizar el derecho a protesta, pero también garantizar que una ambulancia pase. Nadia, mencionas que en los hechos regía un protocolo para la protesta social. El fallo de la Cámara de Apelaciones y aquel fallo original del juez Fernández López exhortaba al poder político primero a usar las herramientas ya existentes, como señalas vos, para regular la protesta social, pero además interpelaba al Poder Legislativo y el Ejecutivo a avanzar en la sanción de una nueva ley. Hasta aquí entonces lo que se hacía era una interpretación de aquel fallo de Fernández López. ¿Por qué entonces la justicia interpela al poder político y le dice basta de estos protocolos medio ambiguos, sancionen una ley? Bueno, yo creo que porque necesitan una herramienta que imponga algunas sanciones administrativas, multas, si fuera necesario días de arresto, modificar un poco el Código de Convivencia como para ofrecer una herramienta un poco más efectiva que no sea el Código Penal. Ahí va. Convengamos que la causa de la que ustedes recién hacían mención se les complicó porque también fueron denunciados por administración fraudulenta y por extorsión, digamos, no solo por la movilización, no era solo una criminalización de la protesta de una organización puntual. También había denuncias de beneficiarios que eran de esa misma organización que denunciaron extorsión y administración fraudulenta. O sea, no era solo salieron a protestar y después los imputaron por eso. Tienen otras imputaciones. Nadia, te saluda Andrés Oliva. Te quiero cambiar un poquito de tema. Ayer estuvimos conversando con un padre que tiene su hijo dentro de la comunidad Amatreya o Amatreya en Altagracia. Hace más de una década se conoció el caso de los 11 niños de Amatreya o Amatreya que estaban dentro de la comunidad y no asistían al colegio ni a cuestiones sanitarias. Y allí vos tuviste una intervención y se sancionó la ley 9891, Programa de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Grupos que usan técnicas de manipulación psicológica. ¿Nos podrías contar cómo fue esa experiencia? Porque hoy entramos de vuelta a esa discusión con la misma comunidad en foco, ¿no? Amatreya. Sí, es tremendo. Bueno, yo recuerdo, eso vino a raíz de una investigación y tremenda que hizo Sergio Carreras, un periodista de La Voz del Interior, en un momento estaba en La Voz del Interior, en donde comenzó con un grupo de manipulación psicológica que era el famoso Padre Amor, y después se empezaron a identificar un sinnúmero de grupos de manipulación psicológica o sectas, como se conoce popularmente, desperdigadas en todas las sierras de Córdoba. Es como un terreno muy fértil para eso, pero si bien no está tipificado, digamos, la manipulación psicológica como tal, muchas veces deriva en otros delitos como el secuestro, la reducción a la servidumbre, la trata de personas, la explotación laboral y la explotación sexual. En consecuencia, amerita siempre por parte de la justicia, por parte de los fiscales, poner el ojo en esos grupos que aparecen como inofensivos y no lo son. En este caso, yo recuerdo que
Había, de hecho, algunas usurpaciones que algunos dueños de terrenos de tierras en las sierras habían denunciado, y también la CENAF, que eso había sido lo más preocupante, había otorgado la guarda a algunas parejas cósmicas porque se casaban de acuerdo a los astros, digamos, y se cambiaban los nombres y le cambiaban los nombres a los chicos. Y bueno, y eso lo denunciamos en su momento, y generamos esta ley, que es una ley para asistir a las víctimas de manipulación psicológica que caen en estos grupos sectarios, y en donde se necesita sí o sí a ser acompañados, por lo menos el grupo familiar, por un equipo especializado en esto que existe en la provincia, que está en la Dirección de Asistencia a la Víctima, que entiendo dependía del Ministerio de Justicia, y bueno, es un equipo muy profesional, muy serio, que trabaja silenciosa pero persistentemente en esta materia que es muy específica. Córdoba en este momento fue la primera en tener un equipo de esas características y que, bueno, te acompaña también a algunos procesos de judicialización cuando se dan, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, queríamos traer a colación este antecedente porque ayer hablábamos justamente con este testimonio y hay una historia por detrás. Muchas gracias. Esto yo lo vi anoche el tema, lo que sugiero y pongo a disposición es el equipo de la provincia, es un equipo interdisciplinario, pero además sí o sí se necesita acompañamiento de esta gente o de quienes sean, digamos, pero profesionales, para entablar contacto y primero preservar la integridad de los seres queridos y después ver todo lo otro, ¿no? Si hay delito o no hay delito, ya es algo que tendrá que investigar un fiscal. Nadia Fernández, legisladora provincial por Hacemos Unidos por Córdoba, vicepresidenta de la legislatura, te agradecemos este contacto con los de CRT Media. Bueno, yo les agradezco a ustedes, el jueves va a ser la comisión, va a ser un debate, el inicio de un debate, y esperemos que en Córdoba podamos tratar de siempre llegar a un acuerdo de las partes sin tocar los extremos que ahora están tan de moda. Muchas gracias, Nadia. Buen día. Gracias a ustedes.